Hola, bienvenidas, bienvenidos trabajadoras, trabajadores y estudiantes del conocimiento a Felictividad, hábitos de éxito contra el estrés. Hábitos de éxito entendidos como todo aquello que haga que tengamos menos preocupaciones. El canal está creado por los doctores Javier Rascón Risco y yo, que soy el doctor José Luis Gómez Palomares. Estáis ahora justamente en las GTD and Bullet Journal Series, ¿no? Estamos hablando de cómo aunar la metodología GTD, David Allen, con la metodología Bullet Journal, Ryder Carroll, ¿ok? Vamos a hablar hoy de cómo conseguir cualquier proyecto que se os ocurra gracias a la combinación de estas dos metodologías, que yo creo que se complementan perfectamente. Creo que hay muchos vídeos ya en YouTube, sobre todo en el mundo anglosajón, que ya difunden esta unión entre las dos metodologías. Yo sé por ahí que hay alguna alma que no lo acaba de ver claro, pero donde esté el papel, que se quite la tecnología, ¿eh? Bueno, ¿cómo conseguir cualquier tipo de proyecto? ¿Vale? Entonces el Bullet Journal ya sabéis que es una libreta donde vas anotando cosas y sobre todo que aquello tiene un orden porque le estás poniendo unos números y que estás creando un índice, ¿no? Tengo aquí, aparte de la publicidad de cierta aplicación de gestión de tareas digital, que si queréis utilizarla, no utilizar el Bullet Journal, sino utilizar alguna aplicación, pues hombre, no tenemos ningún tipo de relación comercial con nadie, pero fijaos qué casualidad, ¿no? Que está aquí y no es de color morado, aunque sí que parece que hay alguna cosa morada. Lo dejo caer. Entonces, estoy con el iPad y delante tengo la aplicación Notability y aquí tengo la guía oficial de gestión en papel del GTD de David Allen y no quiero mostrar ningún tipo de imagen solamente la portada, que la vais a ver ahora mismo aquí, simplemente porque, pues, por derechos de autor, esto tiene un copyright, etcétera, ¿no? Pero aquí dentro David Allen dice que tú en tus listas del GTD, el GTD no es más ni menos que listas de cosas que tengo que hacer, pero que tienen un sentido, que está estudiado y que evidentemente si queréis conocer en profundidad, José Miguel Bolívar, yo no tengo ninguna relación contigo más allá de que además te quiero invitar a comer yo, ¿vale? Pero si queréis formaros desde el principio, evitando errores que todos hemos cometido y seguimos cometiendo, y queréis una formación absolutamente oficial y garantizada, pues y de verdad os digo, queridos estudiantes, trabajadoras, trabajadores de conocimiento, que no tengo ninguna relación con Optimal App. Optimal App es donde tenéis que acudir si queréis aprender más rápido el GTD, ¿no? Bueno, son listas que tienen un determinado orden. Una lista el Bullet Journal es un lugar con un índice donde se apuntan listas también de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguir cualquier tipo de proyecto? Pues por supuesto tenéis que pensar qué queréis hacer, tenéis que meditar. Y dentro del Bullet Journal tenéis que crear una lista de proyectos, ¿vale? El Bullet Journal ya tiene pensado que cada mes tenéis que poner la lista de proyectos que queréis realizar en ese mes, ¿vale? Que yo ya os digo recuperad los Bullet Journal Series y los vídeos de estas series GTD and Bullet Journal Series, donde yo no hablo de proyectos mensuales, sino de los proyectos, ¿vale? Es decir, que cuando yo abro un mes, tengo el calendario de ese mes y la lista de proyectos que yo tengo activos, ¿vale? Que son entre 25, 100, según la guía oficial de David Allen. Quiero decir, si tenéis muchos proyectos activos, y un proyecto puede ser ir a comprar un paraguas bonito porque en este lugar maravilloso, que ya os digo luego dónde está, aunque este lugar volveremos muchas veces. David Allen dice que tenéis que tener una lista de proyectos. Es muy importante entender que la lista de proyectos realmente no tiene que tener dentro las acciones, ¿no? Ya sabéis que la diferencia entre un proyecto y una acción es todo aquello que queréis conseguir, que necesita más de una acción. Si tengo que ir al taller y necesito conseguir el teléfono del taller, ir a pedir cita y luego llevar el coche, pues ahí ya son 2 o 3 acciones, que probablemente si no identifique cuál es la acción primera, aquello se va quedando eternizado, enquistándose, ¿ok? Y supurando a veces. Bueno, lista de proyectos. Esa lista de proyectos va en el mes, ¿vale? Pero también existen proyectos que las querré hacer algún día, tal vez, pero ahora no. Es decir, que también dentro del sistema GTD tenéis que tener una lista de proyectos, David Allen llama los someday maybe, ¿no? Es decir, algún día y quizás. Es decir, yo tengo una lista, luego lo veréis también aquí, una lista de algún día quizás. Si yo estoy meditando con mi Bullet Journal y de repente se me ocurre en el Daily Log o en el Weekly Log, ¿no? En ese registro, en ese bestia de carga que dice Ryder Carroll, donde estoy anotando todo aquello que se me está ocurriendo, porque estoy tomando un café sin tecnología, pero con una libreta Bullet Journal, donde estoy pensando qué es lo que quiero hacer o qué aquello estoy vaciando en mi mente para ver
qué cosas tengo pendientes y quiero hacer, pues si algo se me ocurre que no es que esté activo ese proyecto, no es un proyecto activo, va a la lista Someday Maybe, ¿vale? Es decir, lista de proyectos en los cuales estoy trabajando estaría en ese mes, lista de proyectos Someday Maybe estaría en la lista Someday Maybe en el Bullet Journal, que ya os digo que en mi nuevo Bullet Journal lo voy a colocar después del Future Log, al principio del Bullet Journal, con su número de índice, con su número de página en el índice. Entonces ya tenemos lista de proyectos que tengo. Ya los tengo en un lugar físico, ya los tengo en un papel, ya los tengo en un lugar donde yo lo puedo tocar, que soy un humano y me gusta más la tecnología, el papel, perdón, bueno, a mí ya no sé si esta cibervida que tenemos, me gusta más el papel que no la lista de aplicaciones, ¿no? En una lista digital, ¿ok? Ya tenemos una lista, ya sabemos cosas que queremos hacer, ¿vale? Y aquí, en la guía, se dice que también tenemos que tener un lugar, que esto es maravilloso, donde tenemos lo que aquí David Allen llama el Project Support, ¿no? Aquello que es el soporte de ese proyecto, ¿vale? ¿Y cómo se hace eso en el Bullet Journal? Pues simplemente, si es un proyecto importante, imagínate, importantísimo, que se llama Felicidad, hábitos de éxito, pues yo le abro una colección dentro del Bullet Journal. Es decir, dentro del Bullet Journal abro en la próxima página las dos caras que yo tenga así libres, pues si es tan importante y tengo que meditar sobre eso, pues abro una cosa que se llama el proyecto X, ¿no? El proyecto Felicidad, hábitos de éxito. Y ahí, aquí incluso dice que, el proyecto, el Project Support incluye ideas, detalles, planes, acciones futuras y una miscelánea de todo aquello que necesita el proyecto. Reflexión. ¿Ok? Dejamos en un lugar físico, que son 2 hojas de papel, todo aquello que se nos ocurra sobre ese proyecto. ¿No es esto mejor que no tenerlo en una aplicación digital donde ya tengo una barrera para la percepción, para la comprensión de esa información? ¿No es mejor tener una hoja de papel, 2 hojas, 2 caras, donde yo lo que hago es ver exactamente lo que tengo y volver? Bueno, porque tengo un índice, sé dónde tengo ese proyecto que es tan importante. Al final, proyectos importantes, pues a lo mejor tenemos 7, 8, no tenemos 300. Es decir, ir a ver una película al cine, pues puede ser un proyecto en un determinado momento porque quiero ir con alguien, tengo que organizarlo, pero a lo mejor es que no necesita ni siquiera abrir una colección, ¿no? Pero fijaos, incluso aquí en la guía se dice que puedes incluso hacer un mapa mental. Entonces, si yo tengo un proyecto que se llama Felicidad, hábitos de éxito, y me tengo que ir a una aplicación para ir desgranando las acciones, pero luego en otra aplicación tengo un mapa mental, pero luego en otro sitio tengo llamadas que tengo que hacer en otra aplicación, se empieza a complicar. En cambio en el Bullet Journal no, en el Bullet Journal yo tendría en el Month Log una lista de proyectos que tengo que hacer, donde estaría ese proyecto tan importante que se llama grabar un vídeo al mes de felicidad, tendría una colección con un número de página donde yo voy desgranando todo lo que quiero hacer en ese proyecto, y cuando quiera volver a ese proyecto, pues lo tengo tan sencillo como no necesito luz, no necesito conectar el Bullet Journal a una fuente de alimentación, simplemente lo tengo y me pongo a trabajar. Y es lo que me pasa cuando hago con Javier, que tenemos que grabar, pues automáticamente saco el Bullet Journal, todo lo que se me ha ocurrido, todo lo que he capturado durante mi vida, que he capturado para ese proyecto y lo tengo ya en ese lugar, en esa colección, pues es tan sencillo como abrirlo y empezar a trabajar. Y luego, evidentemente, todo proyecto tiene acciones que se van generando, es decir, acciones, próximas acciones. ¿Cuál es la próxima acción de felicidad? Pues, por ejemplo, esas próximas acciones ya sabéis que están ligadas a contextos. Son próximas acciones que tengo que hacer en casa, montar un vídeo, son próximas acciones que tengo que hacer fuera de casa, como aquí, en este maravilloso lugar, la playa de la Concha, en San Sebastián. Es algo que yo tengo que hacer por la calle, es un recado, digamos, errands, ¿vale? Es algo que tengo que hacer cuando estoy con otra persona, es decir, crear un contexto que se llame Javier Rascón Risco y entonces con él tengo que tratar determinados temas cuando llegue, o es un tema que estoy esperando a alguien, la colección, el contexto waiting for, ¿ok? Es decir, ¿veis cómo todo esto va cobrando un sentido en el Bullet Journal, el GTD? Si reflexionamos, nos damos cuenta de que tenemos delante de nosotros unas herramientas de metodología que nos van a permitir, entre otras cosas, para empezar, relajarnos más, estar menos preocupados.
tenemos delante a alguien como David Allen que nos dice que un proyecto tienes que trabajarlo, que si tú no has conseguido esa cosa, nadie se va a levantar y decir, oye, yo voy a ser médico mañana. Eso lleva una serie de pasos, eso lleva una serie de meditación. Primero quiero hacer esta carrera, y si no la quieres y no te gusta, pues abandonas y cambias a otra. Una serie de próximas acciones y una serie de reflexiones que tienen que estar plasmados en un lugar, que yo creo que el mejor es el Bullet Journal, ¿vale? También quiero traer aquí un podcast de José María Villarmea, Teams, Equipos, donde él, en uno de sus últimos programas, voy a dejar el enlace aquí abajo, él habla de las virtudes. Él es otro experto en productividad personal, muy querido por nosotros, por Javier y por mí, que es ese tipo de almas que te encuentras que vas sintonizando, ¿no? Que de repente la onda, pues de repente, esto es como el amor, ¿no? Encuentras una onda que de repente, pues muchas ondas por ahí, pero no se sincronizan esas ondas, y de repente encuentras a una onda como es la mía con Susana, o con José María, o con Javier, y de repente aquello está sincronizado, ¿no? O como José Miguel Bolívar, aunque no nos hemos visto nunca físicamente. Entonces, fijaos la importancia y fijaos lo fácil que es para todos vosotros de repente encontrar algo que hace que os preocupéis menos. De eso se trata. ¿Queréis crear un proyecto? Chicos, pues aquí tenéis hojas de papel, aquí tenéis la manera que lo tenéis que hacer, plasmadlo, ponedlo, cerradlo, iros a tomar un café, pensadlo, y no necesitáis una aplicación, ¿ok? Aunque si necesitáis una aplicación, pues no digo nada. Un saludo y hasta el próximo programa.